Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento en esta sesión de misterio y conspiraciones. Y hoy vamos a hablar sobre conspiraciones que son un poco, quizás, no sé si llamarlo terroríficas de alguna forma, o quizás que han pasado muy desapercibido, digamos, por la trascendencia que tiene y por varios factores que contará nuestro invitado Juan Lancan. Que bueno, pues ya lo estáis viendo en pantalla. Y bueno, pues hay que decir que Juan Lancan nació en Rotterdam, en los Países Bajos, el 13 de marzo del 96. Es estudioso sobre los temas de abuso ritual satánico y actualmente es locutor en el programa C6 Juan. Desde los 13 años, Juan Lancan se ha convertido en un fan del misterio y del crimen. Dos de los primeros casos que le asombró fueron el del niño pintor de Málaga, desaparecido en el 87, y el del niño de Somosierra, desaparecido en el 86. Hasta la actualidad sigue con la investigación del famoso caso Marc Dutroux, el pederasta que, según la versión oficial, era un asesino. Pero en esta investigación se encontró con evidencia de que él no estaba participando solo en la trama, sino que había una élite de mucho poder económico. Realmente la trama de Dutroux, había una élite que llegaba hasta Estados Unidos de América, conectada con la CIA norteamericana. En abril del 2013 funda la radio C6 Juan, que habla de conspiraciones, falsas banderas, rituales satánicos, crímenes de poder, misterios y un largo etcétera. En noviembre del 2014 C6 Juan abre su espacio en YouTube. Y en el abril de 2005 le nombran director de área de información del Centro Nacional de Ciencia, más conocido como CENIC Center. Y bueno, pues está aquí con nosotros. ¿Qué tal estás, Juan? Ante todo, muy buenas noches, amigo Moisés, y gracias por invitarme a tu programa La Voz del Viento, que la verdad que es un programa excelente. Y como no, hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, y la verdad que esto va a incendiar bastante porque estamos hablando de Marc Dutroux, que es un caso bastante polémico. Además, todo lo que voy a hablar aquí en tu programa está en conocimiento de las autoridades. Además de ello, tengo los documentos en el cual hay nombres de personas muy importantes, y estos documentos fueron vistos también por los gendarmes belga, la policía, etcétera. Entonces la cosa se puede poner muy interesante. Bueno, pues Dutroux. Yo lo he pronunciado fatal, pero bueno, es lo que Bueno, tiene. no, lo ha pronunciado bien, o sea, es lo de menos, pero está bien pronunciado, Bueno, o sea, mi inglés es perfecto, o sea que no... no hay problema. Aunque no sé inglés. Ah, Bueno, pues Juan, pues la verdad es que es un tema, como bien dices, muy interesante. Y sobre todo por la trascendencia que tiene. Yo creo que muchos habrán escuchado algún tema parecido, sobre todo en las noticias, ¿no? Que siempre nos han llegado algún tema igualmente descabroso que este. Pero yo creo que este también es especialmente importante porque pone un poco de manifiesto, pues, la existencia no solamente de la élite Illuminati, sino también lo que hacen, algunas de las cosas que hacen. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de ello, Juan? sí, tal como has dicho. Los Illuminatis lo hacen las élites de poder mundial, de poder financiero. Y bueno, pues Dutroux es uno de los casos que es de la punta del iceberg. Dutroux ha sido un proveedor de estas élites sobre el tema de tráfico de menores, tráfico de vehículos, de prostitución, de drogas, etcétera. Dutroux sería una especie de Antonio Anglés y Miguel Ricard, pero en Bélgica. Y Dutroux ya comenzó muy de joven, ¿no? Porque si tuviésemos que repasar la biografía de Dutroux es muy impactante. Voy a ir al grano. Dutroux emigró al Congo belga sobre la época, si mal no recuerdo, de los 60 o creo en los 70, y volvió, sí, principios de los 70, y vuelve a Bélgica principios de los 80. Una vez que se instaura de nuevo en Bélgica, él empieza a delinquir, pero eso sería tiempo después. Primero él se mete en el mundo de la prostitución y lo condenan en 1989 a la cárcel por haber violado a 5 menores. Puedo decir que sí, que ahí sí que es cómplice, pero luego lo que pasó ya después se demuestra lo contrario, ¿no?
En 1981 lo condenan a 13 años de prisión y lo sueltan en el año 1992 tras comportarse bien. Es muy raro que en el año 92, ¿no? Todo el mundo recordará que el año 92 ocurrió lo de las niñas de Alcácer, ¿no? Y más cosas, un largo etcétera. Entonces Dutroux comenzó a prostituirse también, siendo muy joven, y entonces ya nos podemos dar a entender que él trabajó seguramente para algún hombre importante de negocios, porque después de haberse prostituido todo lo demás, él acabaría con Michel Nioul, que era un confidente de la policía belga, de los gendarmes, y además era uno de los confidentes también del Partido Socialista belga. En aquel entonces estaba presidido por André Cols, que fue asesinado en la puerta de su casa, o sea, saliendo de la puerta de su casa. Y entonces ahí, pues Dutroux, ya a partir de los mediados de los 80, también, o sea, mediados de los 80, empezó a trabajar con el tema de la droga, el Roinopol, que es lo que administraba él también, porque analizando las declaraciones de la testigo X1, Regina Luz, cita que Dutroux, ya antes de irse al Congo belga, ya estaba con Michel Nioul. O sea, que posiblemente entró a meterse en este tipo de cosas ya siendo muy joven. Pero ya después se metió, bueno, en el tráfico de coches, en el año 1992, por ahí, 93, 94, se metió en el tráfico de coches porque él iba con mucha frecuencia a Checoslovaquia, a la Europa del Este. Y ahí empezaron también a haber extrañas desapariciones de chicas, que luego aparecieron pues en pozos y la Interpol empezó a sospechar que era Dutroux. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que en Bélgica tenían que montar toda esta infraestructura para obtener un poder bastante importante. Es decir, Dutroux sería parte de una cabecilla de una red que llegaría hasta el mismísimo Vaticano. El mismo Vaticano, la misma CIA, la misma OTAN. O sea, porque Bélgica, traducido en otro lenguaje, es Baalbezig, que es de Baal. Curiosamente, en el norte de Brabante hay un pueblo llamado Baal, en Bélgica. Y a las 6 de la tarde ya se hace de noche. O sea que parece... Sí, dime, Moisés, ¿querías decir algo? No, me parece bastante curioso eso que has dicho porque, bueno, la verdad es que eso de que exista pues una población que se llame Val, ¿no? Tal cual. Sí, Val. ¿Dónde has dicho? ¿Dónde has dicho? En el norte de Brabante, sí, de Bélgica. Hay un pueblo llamado Val, lo puedes buscar en Wikipedia, que es de ahí de donde encontré la pista. Bueno, pues entonces es curioso porque Bélgica tiene un castillo que se llama La Madre de la Oscuridad, que está en Bouillon. Está muy retirado a las afueras de Bruselas. Y cerca, por no decir... bueno, está lejos, pero cerca hay un centro de satanismo que representa a la Orden de Abraxas. Abraxas, que es un demonio Illuminati. Y entonces hay una sacerdotisa ahí que se llama Dominique Kindermans, que representa a Anubis, ¿no? Curiosamente. Y entonces lo más curioso del tema es que el 24 de diciembre de 1996 la policía se topa con esta persona porque encuentran una pista satánica que conecta al caso Dutroux. Y entonces hacen un registro y de ahí encuentran cráneos humanos, películas snuff, armas, bueno, y más cosas, y de ahí se dejó de tocar este tema, ¿no? Entonces, bien, vayamos al punto en concreto. Por lo que tengo contabilizado, mira, aquí mueren 4 personas, 4 niñas, pero 2 sobreviven. Pero las 4 que mueren, no está esclarecido las muertes de estas 4 personas, porque el diputado por bueno, el partido antipedófilo, me parece que era, o sea, él dice en el Parlamento belga que en la autopsia de Julia y Melissa se encuentran rasgos de violación anal y se encuentra que ha habido hasta golpes en el cráneo, ¿no? Con un objeto contundente, ¿no? Eso lo dice el diputado de antipedofilia Laurent Louis. Anne Marshall y F. Lambrecht pues mueren por falta de alimentación, ¿no? Pero esto explicaría una cosa, porque Dutroux ya estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel ya cuando aún seguían desaparecidas. Para hacer este orden cronológico, entonces él dice que alguien tuvo que estar ahí,
la mazmorra que él tenía, tipo la película El hundimiento, basado en lo de Hitler, ¿no? Entonces ahí hay mucha contradicción. Primero de esto es que se encuentran 6.000 muestras de ADN en la mazmorra de Dutroux. Entonces eso explicaría que ahí no ha estado solo Dutroux, ha venido gente muy importante. Aquí se ha vinculado, en los documentos que tengo, se vincula a un exsecretario general de la OTAN llamado Willy Claes. Se vincula al arzobispado de Bélgica, bueno, de Bruselas creo que era, llamado Daniels, el cardenal Daniels. Y se vincula también a Elio Di Rupo, creo, actual primer ministro de Bélgica. O sea, aquí se involucra a una serie de políticos, a una serie de personas conectadas con el Vaticano. Y bueno, para empezar, esto es lo que puedo añadir. Yo no sé si esto ha empezado a ser brutal o no lo sé. O sea, que por ahí van los tiros. Bueno, hombre, pues sí, la verdad es que yo creo que son casos que son, por desgracia, pues demasiados terroríficos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que muchas de las veces, pues, a mucha gente no le entra esto en la cabeza y entonces, pues, se produce una especie de rechazo, ¿no? A evitar estos temas, evidentemente, porque no son cuestiones cómodas. Pero si evidentemente pues ha existido, etcétera, y aparte, como dices, pues es algo tan complejo, pues yo creo que merece la pena que se sepa y se escuche y se investigue, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, según nos dice Juan, se encuentran unos indicios, unas pruebas ya bastante serias, ¿no? Mientras estaba Dutroux, estaba en la cárcel, ¿no? Carcelado, sí. Y entonces pues imagino que ahí eso se empieza a investigar y también pues las fuerzas judiciales pues también actúan. ¿Y qué es lo que pasa en esos momentos? Muy buena pregunta, porque esto tiene una explicación bastante compleja. Vamos a ver. Acá hay dos tipos de investigaciones que se realizan, porque desde el principio ya se quería tapar todo esto. Vamos a ver, aquí ocurre algo que cambia totalmente la historia del pueblo belga. Cuando se empezó a hablar de estos errores que habían habido en la investigación y que, bueno, desataron hasta protestas sociales, porque resulta que, bueno, que habían encontrado una furgoneta, que esto proviene de la descripción de un testigo que lo da y dice que esa furgoneta pues ha estado en uno de los lugares del secuestro de dos niñas. Creo que fue Julie y Melissa, sí, creo que sí. Entonces ahí encuentra que pertenece a Marc Dutroux y a su socio drogadicto Michel Lebriat. Y bueno, y esto pues da que tal dirección, ahí tienen a quién tenéis que buscar. Es curioso que ya lo tenían identificado, es como si sabían que tenían que montar esta parafernalia, que se montó así, para echar la culpa a Dutroux y el resto se libraba, ¿no? Bueno, pues entonces fueron a hacer un registro y no fueron con perros. O sea, lo que me llama la atención es que en este registro la policía judicial no fue ni con perros ni con nada, porque claro, pues sí le podían haber encontrado un cadáver, ¿no? Pero resulta que uno de los que asiste llega a oír unos gritos aproximadamente y dice que se están escuchando unos gritos que provienen de algo subterráneo, algo que está debajo de la planta principal. Y entonces el jefe, el que está ahí, le dice, no, aquí no se oye nada, tú estás loco. Entonces ahí ya pues empezaron a abrirse otras líneas de investigación y empezaron a aparecer testigos X. Se les llamó testigos X porque eran personas que querían ser protegidas. Eran como testigos protegidas. Y entonces estas testigos, que casi la mayoría eran mujeres, pues declararon que sí, que había una red de pedofilia a gran escala. Y luego pues lo más curioso de esto es que, bueno, la gente se hartó, se manifestaron más de 400 personas por la famosa Marcha Blanca. Y bueno, pues fue algo bastante brutal. Luego de eso viene lo bueno. Es que empiezan a aparecer gente muerta. Aparecieron pues 27 testigos muertos, entre ellos gendarmes, de la policía belga, gente del pueblo, porque sabían cosas y se los quitaron del medio. Y entonces sí, hubieron dos vías de investigación, una que era la que iba en contra de las élites y una que era mantener a estas élites
alejadas de toda la culpabilidad real que han tenido, ¿no? Porque, bueno, en estos 6.000 documentos que tengo, y lo hablo así, sin tapujos, tengo los nombres de todos los implicados, hasta incluso del ex rey Alberto II de Bélgica, que está implicado, y estos documentos lo avalan, que es de la misma Pro Justice, que sería una especie de tribunal, tribunal, o sea, una especie de tribunal supremo o tribunal constitucional, no lo sé, pero bueno, sé que es una especie de tribunal que se hace llamar Pro Justice, y entonces allí pues empiezan a darse nombres y declaraciones que se recogen en atestados, o sea que no se lo tomaron como si fuese falso. Y eso es lo que te puedo responder al respecto de lo que transcurre en este tiempo. Mira, esto dura oficialmente desde el año 96 hasta 2004, pero extraoficial 1970 hasta 2004, y según más allá hasta donde he llegado, 1945 hasta 2004. Bueno, imagino que esto se empieza a conocer en Bélgica, etcétera. Incluso si no me equivoco, provoca la Marcha Blanca. Por lo tanto, esto empieza a ser muy muy conocido y escandaliza al pueblo belga. Sí. Entonces, pues yo lo que te quería preguntar es qué es lo que se decía, aparte de lo que, bueno, sí sabemos, por ejemplo, lo que salieron en los juicios, etcétera, pero digamos la gente que decía, ¿conocía algo extra de esta información que me estás comentando? Vamos a ver hasta dónde llego, por lo que he hablado con gente directamente que ha estado en el caso, y directamente gente que ha conocido el caso de primera mano. Es que la gente del pueblo belga no se tragaban que Dutroux fuese el único, ¿vale? Ellos se implicaban, o sea, la gente del pueblo implicaba a gente del palacio real, a gente de la monarquía, porque se empezaron a sacar recortes de prensa que implicaban al rey Alberto II de Bélgica, que ya no es rey, pero yo le llamo rey emérito. Entonces, esto se lo tomaron tan en serio que hasta los mismísimos funcionarios belgas salieron a la calle a manifestarse. Es que esto es una vergüenza, señores, que se siga pasando hasta el día de hoy. Es que esto es una aberración muy grande. Y entonces la gente, bueno, yo no sé si todos conocerán los mismos documentos, pero sí que puedo decir que Wikileaks compró un dossier por 20 o 25 euros que está público en la red, pero no es el mismo que el que tengo en mi casa. Entonces, obviamente, analizas todo y la gente sí, la gente incluso hasta la BBC fue a rodar un reportaje y salían los padres y alguno decía por ahí, no, es que aquí no nos cuadran lo que nos han dicho las autoridades. Porque las autoridades encubrieron muchísima información, y es más, si eliminan a 27 testigos oculares que iban a declarar sobre nueva información y justamente en ese mismo día o un día antes se lo cargan, accidente o un tiro en la cabeza en extrañas circunstancias, esto explicaría que aquí hay una mafia, como decía el juez Gianmarco Nenote, que fue el principal instructor del caso. Él dijo públicamente, llorando ante los medios, hay una mafia, tengo que ir escoltado por los militares, algo así llega a escuchar también. Y bueno, incluso coches blindados y todos que iban ahí, esos eran los de la mafia, tenían todo el poder controlado, o sea, lo mismo que aquí en Alcácer, en España, o sea, y bueno, hablo justo de este tema por respeto, Bueno, dices mafia, pero también has mencionado a Reyes, el rey emérito Alberto, si no me equivoco. Sí, es correcto, sí. Y además también, según has mencionado al principio, también llegan a las redes del Vaticano. Sí. Porque es muy sencillo. Cuando, Televisión Española aquí en España publica una noticia que es así. Uno de los dossiers del caso ha ido a parar hacia el arzobispado de Bruselas, hacia el cardenal Daniels, que está vinculado al Vaticano Pan-Europa Network. Resulta que una de las organizaciones, vamos a decirlo así, de ideología nazi, esto de la ideología es otro cuento del sistema, había un señor llamado Paul van de Boynach, que aparece en un report hecho por el Vaticano, se llama Godwille, y ahí se resalta, se hace mención que el Vaticano está montando unos negocios de armas, de prostitución en Bélgica. Hay otro informe hecho por la policía, me parece que es, de la policía belga,
que se llama Nébula. Ahí se nombran a narcotraficantes de armas, a gente de la diplomacia, de embajadas y todo el rollo este conectado al Vaticano. Y el Vaticano viene en parte a esto, porque el Vaticano es quien da cobertura a estos pedófilos y pederastas para hacer este tipo de trabajos. El Vaticano es la principal red de mafiosos, de satanistas, que se van instalando en diferentes lugares del mundo. Entonces necesitan pues la mano del Vaticano para abrir muchos corticos, porque ellos pueden sobornar a todo el que quieran. O sea, y por eso el Vaticano está implicado directamente, porque, vamos, estoy hablando de pruebas que tengo, y esto se expuso en muchísimos sitios y se rechazó hacer una auditoría contra el Vaticano. Y eso es lo que puedo decir. Sí, 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 sí. Bueno, la cuestión es que sin duda no deja de ser menos escabroso el asunto. Y también, pues si no me equivoco, pues también hay otros personajes que aparecen también como cómplices, etcétera, que creo que lo has mencionado también al principio, Michelle Niol. Newell, sí, Newell, Misión Newell. Y de hecho, era bastante importante porque por lo visto pertenecía también a una banda ya organizada también desde hace mucho antes, creo que Marduk Trog, o cómo es. Sí, 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 este hombre se ha movido por los mejores sitios de la élite belga, sitios de prostitución, sociedades secretas. Había una sociedad secreta llamada Pinballets, que era un club de aristócratas pervertidos y pedófilos y pederastas que se reunían en castillos VIPs. Luego también hay un club llamado El Dolo, que ahí venía Helio Di Rupo. Venía, bueno, gente del tráfico de armas, e incluso en esa misma red se puede conectar el tema de la Gladio, el tema de las masacres de Brabante, porque hay uno de los implicados de esta red que era Estremex, me parece que era Stermex. Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero este hombre apareció muerto en la cárcel, y creo que fue en el año 94-93. Entonces, Nihul movía todo. Él mismo dice en Der Spiegel, en el año 2001, que él ha conocido cosas de las cloacas belgas y él controla en parte al gobierno. O sea, significa que él, como un mafioso y aparte como confidente y chivato de la policía belga, ha controlado algunas instituciones de estas élites más poderosas, porque él filmaba películas snuff en relación con el ZD Zandvoort. Eso es lo que puedo decir, Nihul. Ajá. Bueno, pues la verdad es que es un tema que yo creo que, como bien dices, tiene 6.000 documentos, ¿no? Relacionados. Sí, 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 sí. 6.000 documentos y todos avalados, ¿eh? Con su sello, fecha y hora de entrada y de salida. Ajá. Pues, y bueno, y todo esto también, pues, parece ser que no solamente lo padece el pueblo belga, sino también es algo casi a nivel europeo, no sé si ya Sí, incluso fuera de Europa. ¿Para qué utilizan estas, bueno, torturas, violaciones, etcétera, esos rastros que existieron en esa época? ¿Para qué fueron o para quiénes fueron destinadas? bueno, muy buena pregunta esta, porque mira, en tan solo en el año 89 hasta el año 94-95 desaparecieron en tan solo en Bélgica más de 1.389 personas solo en la zona de Bélgica. A nivel mundial estamos hablando de 10 millones de personas que desaparecen en un solo año. ¿Por qué raptan? ¿Por qué lo hacen y para quiénes lo hacen? Mira, aquí hay que apuntar algo importante. Cuando se seleccionan menores de las edades 7 y 8 y 9 años de edad, lo hacen principalmente porque necesitan probar nuevos vicios. Incluso algunos son aficionados o tienen X prácticas que están relacionadas al canibalismo. Porque voy a decir algo que es muy espeluznante. Casi en algún caso en concreto ha faltado una mano,
o les han cortado la cabeza. Eso es parte de un rito masónico, o algo así por el estilo. Está conectado con algún ritual que proviene de la antigua Babilonia, ¿vale? Para no ir desencaminado. Luego el segundo punto. Todos los que participan en estas veladas son filmados por si algún día se arrepienten y se ponen a cantar algo, los matan o los implican. Entonces, esto es como Ice Witch Shot, ¿no? Que los ponen ahí, ascienden a algún personaje hacia la OTAN, por ejemplo, como podría ser el caso de Willy Clash. Antes que lo nombresen, pues a lo posible fue llevado a un ritual de alta encurnia, en correlación con magia negra, hicieron un pacto de estado y ascendieron a este hombre a la OTAN. Porque luego ahí entró Javier Solana, no olvidemos. ¿Quién es Javier Solana? Un hombre de mucho cuidado. Entonces, para hacernos entender, hacen estos rituales, los hacen siempre en castillos, o en monasterios, o en alguna mansión VIP de algún multimillonario ricachón. Entonces, pues exactamente raptan menores de un perfil que sea bastante complejo. Luego, además, ellos llegan a gozar de ese sufrimiento de la víctima, y si no lo gozan, pues no es lo mismo el ritual. Incluso hasta ellos prueban el tercer ojo, hacen sodomía con las víctimas a través del tercer ojo. Eso es lo que dicen algunas víctimas de control mental. Y esto también va muy conectado, o también se dice que otra teoría, bueno, ya no creo que sea teoría, porque después de haber escuchado unas declaraciones del coronel SC, pues me lo llego a creer, que hayan personas que aparte que se coman la carne humana, se transformen en reptilianos, posiblemente. Sé que suena muy muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no lo descartemos, porque en México esto es el centro y la cuna del satanismo. Y bueno, vamos justos de tiempo, así que lo explico bastante resumido para que la gente no se quede dormida. Bueno, aparte, ya también ha mencionado algo, pero creo que hubo también testimonios de niños abusados en rituales satánicos que permanecieron con vida, y gracias a eso se sabe, ¿no? Sí, es correcto. Has mencionado una cosa que es una verdadera historia. Sí, puedo decir que sí. Mira, tenemos el caso de estas MK Ultras que han pasado por ese hilo del abuso ritual satánico. Vamos a hablar de Cathy O'Brien. Cathy O'Brien fue rescatada por Mark Phillips, que se dice que es brazo derecho de la CIA. Eso se dice. Cathy O'Brien en castellano, ella era desde muy pequeña distribuida por su padre, que era un pedófilo de Michigan, me parece. El padre de Cathy O'Brien trabajó para el gobierno de los Estados Unidos como proveedor de menores. Cathy O'Brien incluso llegó a estar en manos de Bosca Willie, que era un famoso cantante de country. Ella dice que hasta los mismísimos políticos, Clinton, Bush, etc., le han intentado hacer abuso sexual, hasta incluso con sodomía de menores. Entonces, a lo que iba. Sí, existen testimonios. Este es un ejemplo que estoy exponiendo porque hay 1001 historias en relación a esto. Y no solo es una testigo, es que hay testigos también, hay hombres y mujeres que han pasado por la misma red de cosas que conectan a los ritos babilónicos. Entonces, pues Moisés, esto está muy conectado pues a Babilonia, a Baal, también a Moloch. También está conectado también al anticristo, está conectado también con Nimrod. Está conectado también con la zona de Baalbek, que Baalbek era una región de los Anunnakis, porque esto viene de la época de los Nefelims. Es una práctica muy antigua, aparte de la sodomía y toda la historia, y luego también el sufrimiento y el dolor. Esto proviene ya de antiguo, que no es de ahora. Bueno, de hecho se hacían y se practicaban rituales, evidentemente, en las culturas mayas y aztecas, ¿no? Sí, pero eso ya es retroceder demasiado. Pero sí, ese dato que has añadido es muy, muy bueno. Mira, fíjate Moisés, que Bélgica, ¿y por qué siempre me he centrado en Bélgica? Pues muy sencillo. Yo nací en los Países Bajos, el país vecino de Bélgica. Antiguamente estaban juntos y se separaron porque consideraban a Bélgica pues un país muy atrasado.
siempre ha tenido muchos problemas para formar gobierno y toda la historia. Bueno, Bélgica pues es muy curioso porque ahí trabaja el grupo Llano, que esto lo ha dicho David Icke. En Bélgica hasta incluso hay centrales de control mental, y ahí incluso ha estado Michael Aquino. No olvidemos quién es Michael Aquino, el fundador de la secta de Templo de Set, ha sido vinculado al caso Dutroux. Hay una carta anónima que lo escribe un belga, que lo tengo guardado aquí, donde da nombres de personas implicadas y nombra a Michael Aquino como torturador, abusador de menores, también de haber hecho programación mental. Este es uno de los antiguos programadores, uno de los primeros que hubo a nivel mundial. Ojo, esto va mucho más allá, y por eso conecto a la CIA, porque hay personajes que están conectados a la CIA. El Irán Contras incluso acusan a Oliver North de estar en esto, el del Irán Contra. Bueno, también se afirma que el abuso de las redes también funciona como un sistema de chantaje. Sí. Si haces referencia al chantaje de los políticos, sí. Pero si haces referencia al tema del chantaje, que chantajean a la propia abusada, que van a matar a su hija, también existe. O sea, hay dos tipos de métodos, ¿vale? Entonces los que son agredidos por control mental, incluso hasta les hacen, ¿cómo digo? Hacerles creer también que tienen unos gustos sexuales distintos a los que ellos creen que es normal. O sea, les hacen creer que, bueno, pueden ser bisexuales también, pero esto ya es otra ramificación, no me toca a mí hablar de esto, porque esto es muy polémico. O sea, hablar de otras carencias es ponerse ya en manos de otra gente. Bueno, pues para ir terminando, no sé si más o menos lo has contado todo, yo sé que es un caso muy extenso, sí. Pero ¿alguna otra cosa que nos quieras contar relativa al caso Dutroux? Sí, vamos a ver, hay una productora, porque muchos no creen en las Snap Movies. Mira, he investigado en la Deep Web, he investigado en sitios bastante polémicos, y hasta incluso puedo decir que he visto una Snoop, o sea, lo confieso aquí en directo. Y en esta Snoop, bueno, se ve pues un extremismo de gore que es insoportable. Yo ni la pude ver porque la tuve que quitar, al minuto 1:15 lo quité, era muy depravante. Hay una productora llamada Roxanne Productions que vende estas cintas en el internet. Yo creo que eran unos 30-40 euros o más, porque estas de 40 euros son para gente que no puede pagarse una cinta de 1000 euros. Pero esta distribuidora ha trabajado para la secta esta de Abraxas. Entonces sí, esta sería la principal promotora de grabar este tipo de actos, porque Roxanne Productions está vinculado también al CD Sanford, que CD Sanford sería para otro programa si todo va bien, si a Moisés le viene bien, porque el CD Sanford también está conectado y se encontraron 88.000 imágenes de pedofilia o de pederastia de menores. O sea, algo brutal, y aparte imágenes que venían de otros servidores de Inglaterra, sin palabras, o sea. Y bueno, en primer lugar enviar un saludo a Joker, que así se hace llamar en Google Hangout, que es quien ha arreglado esto. Y dar gracias a Moisés también por haber estado tocando este tema, como no, porque es un tema muy espeluznante. Y bueno, pido disculpas a la audiencia si me he explicado muy rápido, ¿no? Porque vamos justos de tiempo y bueno. Y nada, aquí, dando gracias a La Voz del Viento, un saludo a Colin Rivas, porque también es una pena que no haya estado y seguro hubiese aportado algo muy interesante. Pero si lo ves, Colin, un abrazo muy grande de Ceci Juan. Y nada, aquí estamos para lo que sea, cualquier cosa me lo dices. Y nada, Moisés, también gracias a ti por haber estado aquí, bueno, presentando esto, que ha sido algo muy importante. Pues bueno, pues gracias a ti y por tu valentía, evidentemente, por hablar de estos temas que, bueno, que ya he dicho que son espeluznantes y demás, pero que hay que conocerlos para que esto pues nunca vuelva a pasar. Así que desde aquí pues te mando un abrazo y hablaremos pues más adelante de estos casos, de tus investigaciones, que son, ya digo, muy importantes. Así que bueno, pues desde aquí te animamos y sobre todo pues un abrazo para vuestro canal también de C6 Juan. Gracias. Suscríbete a lavozdelviento.es y consigue partes inéditas, revistas y durante un mes los libros en formato PDF.
Escuchas La Voz del Viento, presentado y dirigido por Colin Rivas y Moisés Rojas. Todos los derechos reservados. Indios nativos, americanos y extraterrestres, en nuestro libro Indios y Aliens sobre la vida del nativo cielo de la mañana. A la venta en Amazon y Lulú el 1 de abril. Illuminati Series Volumen 1. Nuestro libro sobre la historia no contada de los Illuminati. La verdadera historia es la que no cuentan. Ya a la venta en Amazon y Lulú. Illuminati Series Volumen 2. Continuamos la verdadera historia, los descendientes de los atlantes y los falsos mitos de la Biblia. A la venta el 30 de marzo en Amazon y Lulú. A la venta el 1 de mayo nuevo libro de astroteología. La madre de todas las religiones. A la venta en Amazon y Lulú.